Cristo. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor con que Cristo me amó. Yo no puedo olvidar este amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fuimos tú y yo. La bendición de nuestro Dios en esta hora de la precioso día jueves, donde nos encontramos ya listos para poder conducir un programa más para honra y gloria a nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Nos encontramos en el primer programa del año. Bendito Dios por la oportunidad, maravilloso momento en el que podemos compartir la bendición de nuestro Dios a través de la señal de TV Estrella, canal 25, vía cable, y también a la altura de redes sociales, como ser nuestra cuenta en Facebook como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y nuestra cuenta en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. De igual manera, no solamente tenemos esta opción, sino también estamos en la www.tvestrella.org. Todo esto para poder llegar a ustedes a través de la maravillosa transmisión. Y desde la ciudad de la entrada Copán, en el occidente del país Honduras, nos encontramos con esta bendición de canal para poder transmitir el precioso mensaje a nuestro Dios. Y es su particularidad, este es su programa Biblia Abierta, que ahora se encuentra a la luz en la intimidad de sus hogares, a la luz de la pantalla de sus monitores. Así que con este ánimo que tenemos cada uno de nosotros y formamos parte en este momento, vamos a participar de este momento y lo vamos a dedicar como es propio hacerlo delante de la presencia de nuestro Dios, para honra y gloria de Él y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios para que nos abramos espacio en el maravilloso estudio bíblico que hemos de impartir en los próximos minutos, y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos encontramos ya listos, Padre, para poder transmitir tu palabra, un estudio bíblico que pueda ayudar a muchos corazones, que pueda ayudar a muchas vidas, que pueda unificar la familia y que pueda colocarnos deseosos de obedecer, y pueda colocarnos también con un espíritu ferviente, ya que nos damos inicio en este año. Abordamos, oh Dios, al día 7 de este nuevo año que nos das, pero juntamente con ello también la oportunidad para poderte buscar, la oportunidad para podernos perfeccionar en Cristo Jesús, la oportunidad para ajustar nuestras vidas a la vida cristiana, para transformar nuestras vidas en la obediencia de tu amado Hijo. Hemos de verlo, Dios, con esos propósitos. Seguro que estamos todavía en los días de los planes, en los días de las metas, en los días de los proyectos, y seguro que la parte espiritual o la fase espiritual no ha de faltar. Por eso, oh Dios, te honramos y glorificamos, y queremos pedir, Padre, que bendigas este programa, como también bendigas este inicio de programa en este año 2021, para que pueda ser, oh Dios, a lo largo de lo que le quieras permitir, un programa lleno de bendición, un programa lleno de conocimiento, de sabiduría, donde cada participante pueda recibir lo necesario de la información de tu palabra, y así cumplir con el objetivo presentado por nuestro Salvador Jesucristo cuando dijo: escudriñad
escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el objetivo, oh Dios, y por eso te queremos pedir que bendigas a cada participante ahí en la intimidad de su hogar, ahí donde quiera que se encuentre, recibiendo esta transmisión de tu palabra, que puedas bendecirle del más pequeño hasta el más adulto, para que pueda también informarse del contenido de las Escrituras. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos por ello, damos las gracias. Amén. Muy bien. Es momento maravilloso en el que podemos participar en esta exégesis de la palabra de nuestro Dios. Y ahora vamos a abrirnos espacio en el estudio bíblico que hemos de presentar en este su programa Biblia Abierta. Bienvenidos nuevamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero ahora por la importancia que tiene de ser el primer programa en el año 2021. Esperado, anhelado por muchos, con muchos deseos de poder encontrarnos para beneficiar nuestras vidas espirituales, para restituir muchas cosas en la parte social, en la parte económica, en la parte de salud, pero sobre todo en la parte espiritual. Estamos llamados a ese enfoque, estamos llamados a que cada uno de nosotros tenga por prioridad, así como Jesús lo enseñó, interesándonos primero por el reino, luego lo demás es añadidura. Uno de los errores que cometemos, aún espiritualmente hablando, es que mandamos a Jesús a la parte del reino, y nosotros nos vamos a buscar las añadiduras, y eso no es así. A nosotros nos interesa, a nosotros nos compete buscar el reino, y Dios se encarga de las añadiduras. Así que debemos despertar un poco más, y que nuestra espiritualidad y que nuestra fe vaya cada día más tomando sentido y formándose a manera de hacernos maduros en la fe. Bien, tenemos con nosotros la oportunidad de participar de la enseñanza, y como es siempre de suma importancia, como todo lo que hemos expresado de la palabra de nuestro Dios, como todos los temas o estudios bíblicos presentados, seguro que ninguno de ellos carece ni de significado ni de importancia. Igual lo será el que hemos de estudiar hoy. Ya tenemos en la parte inferior de nuestras pantallas el título que obedece para nuestro estudio bíblico en esta tarde, y usted puede enterarse por sí mismo cuando dice ha resucitado. La expresión que presentó el ángel cuando se acercaron las mujeres de visita a la tumba en el primer día de la semana, es decir, en un día domingo, se llegan las mujeres por primera vez a la tumba después de que Jesús ha sido enterrado, sepultado, después de haber pasado el día de reposo en la tumba. Recordemos que Jesús lo entierran ahí a la altura del viernes, tipo ya por la tarde. Recordemos que para el calendario judío en aquel entonces correspondía que a las 6 de la tarde del día viernes automáticamente estaban en día sábado, pues el calendario judío se compone el horario de 6 de una tarde a 6 de la otra tarde, un día. No así el calendario romano, bajo el cual nos regimos nosotros, que se compone de 12 de medianoche de un día a 12 de medianoche del siguiente. Pero bien, el primer día de la semana las mujeres van a visitar la tumba de Jesús, y en eso el ángel se presenta y les dice: al que buscan no está aquí, ha resucitado. Y esa expresión ha resucitado es la que quiero que ahora tomemos, porque desde el año 33, aproximadamente el año en que Jesús muere, el año 33 del primer siglo, para nuestro tiempo, ¿verdad? 20 siglos después, estamos en el siglo XXI, resulta que es el mensaje más anunciado, el mensaje más presentado, el mensaje de más poder. Hay mucho en él, hay profundidad de conocimiento, de interpretación, de análisis, pero sobre todo de misterio, y a la vez de poder y gloria. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, la expresión ha resucitado, los primeros en mencionarla fue el ángel cuando les dice ha resucitado, ya de una forma confirmada. Aunque Jesús anteriormente ha dicho que al tercer día resucitaré, o al tercer día o a los 3 días resucitaré. Lo cierto es que todo ello estaba en calidad de profecía, todo ello estaba en calidad de futuro, aunque faltaran pocos días, pero igual era futuro. De la boca de Jesús al hecho, o de los labios de Jesús al acto, al evento de resurrección,
no estaba confirmado. Mas sin embargo, cuando los ángeles, o cuando el ángel le dijo a la mujer, les dijo a las mujeres, ha resucitado, está confirmado. Es el momento para poder comenzar la brecha de todo un camino, de todo un recorrido, hablando de este maravilloso tema. Y hasta el día de hoy, por la importancia que tiene, por la relevancia que merece, el Señor ha resucitado. El Señor resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre. Jesús volvió a la vida. Jesús se levantó y venció a la tumba, burló a las puertas del Hades. Se considera primicia entre los muertos para honra y gloria de Dios, para sentarse a la diestra del trono de Dios. Este tema, esta bendición de mensaje ha resucitado, es lo que ahora le da esperanza al mundo, es lo que ahora tiene al cristianismo y tiene a todas las personas que puedan venir a Jesús en los mejores estándares de promesa y en los mejores estándares de mensaje por la eternidad. Es lo que ahora debe importar. La importancia de todo esto de que ha resucitado da lugar a que pensemos, bueno, acabamos de pasar un año, acabamos de finalizar un año, pero no se quedó allá. Jesús no se quedó solamente allí. Nosotros, por lo tanto, no hemos de estar sepultados en aquel año, espiritualmente hablando. Es decir, todavía lamentándonos y enterrándonos con aquel año anterior. Se ha dado la oportunidad para un nuevo año. Y seguimos anunciando el mensaje más importante de todos los tiempos. El Señor ha resucitado. ¿Sabe? A la altura del libro de Mateo, que es donde se encuentra la expresión en la que ahora quiero que nos detengamos con nuestro estudio. Mateo, en el capítulo 28, revise conmigo. Mateo capítulo 28, específicamente en el verso 1 en adelante, considera a la luz de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 28, verso 1 al 6. Considéralo tal cual como lo recoge nuestro amado autor del libro, Mateo, y lo presenta y dice así, considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, pasado el día de reposo, es decir, pasado el día sábado, venido al amanecer del primer día de la semana, para nuestro tiempo día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, es decir, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Específicamente en el verso 6, que es donde descansa el título para nuestro tema, tenemos con nosotros, ha resucitado. Fueron las palabras dichas por el ángel a las mujeres que se llegaron al sepulcro en primer día de la semana, es decir, en ese día domingo, de pasado ya el día de reposo. Pues para aquel momento la ley de aquel entonces, la ley del primer pacto o la ley de Moisés exigía el guardar el día anterior, pero al amanecer del primer día de la semana no había ningún compromiso por cuestiones de pacto y podrían llegarse al sepulcro. Ahora bien, el mensaje aquí, ha resucitado, la noticia más grande que pudieron escuchar, lo mejor que pudieron escuchar los oídos de estas mujeres. El mensaje de esperanza. Hasta el día de hoy es así. ¿Sabe? Beneficia mucho al mundo entero. Beneficia mucho a la humanidad. Es lo más alentador que podemos escuchar también. Porque hasta el día de hoy muchos pueden presentarse con la idea, tal vez una minoría, pero existen unos pequeños grupos que podrían hablar de Jesús no resucitado. Si tenemos algunos donde dicen que Jesús no nació, que no se dio el cumplimiento del Mesías, no digamos con respecto a su resurrección. Es más, ni tan siquiera creen en el mensaje de la resurrección. Pero la verdad es que Jesús resucitó. Y resucitó, y notemos esto, quiero que entremos en detalle de nuestro tema. Resucitó.
aunque sobornaron ese mensaje, aunque pagaron para que no se hablara del mensaje de la resurrección, sobornaron, dieron dinero, se prestaron para pagar y que no se diera la noticia de que Jesús había resucitado. Note cuántas trabas, cuántos tropiezos, cuántos obstáculos ha tenido el mensaje de Dios, el mensaje que beneficia a la humanidad y el mensaje que beneficiará a la humanidad por la eternidad. En aquel mensaje que ahora usted y yo defendemos en el principio, no fue tan fácil como lo hacemos ahora. Si ahora nos parece difícil, si ahora nos parece incómodo, si ahora nos es problema, si ahora tenemos obstáculos, tropiezos, si ahora existe amenaza, en aquel momento también los tuvo. Y al rato, con menos fuerza que la que tenemos ahora, o con menos respaldo que lo que tenemos ahora. No por parte de Dios, sino por nosotros. Recordemos que para nuestro tiempo, en nuestro tiempo, hay más auge, hay más fuerza, hay más población, tanto predicándola como creyéndola. Y aún así nos encontramos con algunas situaciones, con algunos indicadores de duda, de desconfianza, de insatisfacción. Pero en aquel momento también los tuvo, y el punto central, hasta hubo soborno, hasta se prestaron para tomar dinero, a manera de que no se dijera la verdad sobre la gran noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comprobemos esto porque el Señor ha resucitado, pero este mensaje ha costado tanto que en aquel momento fue hasta objeto de soborno. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, específicamente en el verso 62 del capítulo 27 del libro de Mateo. Mateo capítulo 27 versículo 62, a la luz de la palabra de nuestro Dios, y a Biblia abierta dice así, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Mateo capítulo 27 verso 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, Jesús muere en día viernes. Bien, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. Vea, siempre, aún para la maldad, aún para boicotear, para atrasar, para estorbar, para perturbar los planes del Señor, para interponerse en los proyectos de Dios, en los que tienen el mayor beneficio para la humanidad, aquellos grandes momentos, aquellas grandes respuestas, grandes planes para la humanidad entera, también se han atrasado, el hombre ha intervenido y ha desviado y ha querido desviar la atención y se ha opuesto. Y vea conmigo cuando dice: se reunieron los principales sacerdotes, los líderes del pueblo de Dios, los dirigentes del pueblo de Dios. Se reunieron y se reunieron también los intérpretes, los maestros de la ley. ¿Dónde caben ellos? En el título de fariseos. Y se reunieron ante el gobernante de aquel entonces, por lo menos para con la jurisdicción de Israel. Recordemos que para ese entonces el pueblo de Dios estaba sujeto, sumiso, bajo el imperio romano. Pero Roma tenía sus encargados, o tenía sus gobernantes, por decirlo de alguna manera, a niveles locales. Y para ese entonces se postulaba a Pilato en esa jurisdicción, o bajo el regir de la nación del pueblo de Dios. Se reunieron ante el gobierno. Se reunieron con el gobierno. ¿Quiénes? Los líderes religiosos de aquel momento. Los hombres que conocían de Dios. Los que sabían de Dios. Para desviar, para desvirtuar, para interponerse, para irrumpir la noticia más grande, la noticia de beneficio para la humanidad. Y no solamente para el hombre en su existencia como componente social u humano, sino con su beneficio, su componente espiritual. El mensaje que le traerá salvación por la eternidad, o para la eternidad. En este momento estaba siendo
estaba siendo objeto de estudio, objeto de diálogo, de plática. ¿Por qué? Se han reunido y cuando se reúnen, note conmigo lo que traen a mención el verso 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador. ¿A quién se refieren con estas palabras del versículo 63? Y ellos le dicen a Pilato. Note, no es nuevo que se presenten ante el gobierno para presentar asuntos y no sacar a relucir la verdad, y mayormente la verdad de la palabra de Dios. Y muchos nos preguntamos que cómo es posible. Incluso muchos hasta dicen: ¿cómo los usa el diablo? Pues sí, como los usa el diablo. ¿Pero a quiénes? Incluso a los mismos que profesan la verdad de Dios, que profesan la vida en Cristo, que profesan la vida de Dios, que profesan ser hombres y mujeres de Dios. Y dice: aquel engañador, es decir, Jesús, en otras palabras, dijo cuando vivía: después de 3 días resucitaré. Y se valieron de esa frase. Note cómo, por un lado, unos le están tomando para bien, como ser en el caso de las mujeres, tanto que se presentan al 3er día, confiando en que así era. Jesús resucitando el 3er día. Pero esto, tomándolo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, otro enfoque, desde la parte negativa, van a sacarle provecho. Van a ver cómo irrumpen o estorban ese acontecimiento. Y dijo que iba a resucitar al 3er día. Sé que políticamente hablando, por intereses de aquellos entonces, tanto para fariseos como para principales sacerdotes o sumos sacerdotes o líderes del pueblo de Dios en aquel entonces, no era beneficio, no traía ningún beneficio para sus intereses el que se hablara de que Jesús ha resucitado. Es más, revise conmigo el verso 24 cómo le llamaban. Dice el verso 24: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cómo le llamaron a este mensaje de la resurrección? ¿Cómo se refirieron a este mensaje? Dice: y va a venir a ser el postrer estado, es decir, el resultado de esa resurrección, va a venir a ser, dice, un error peor que el primero. Desde que Jesús lo anunció siempre lo vieron así. Y sabe, la vida cristiana siempre lo han visto así, como el opio de la sociedad, como la droga de las masas, como a lo más necio que puede obedecer el hombre, o en lo que puede pensar el humano. Necesitar de un Dios, necesitar de un resucitado, hablar de un Señor para garantizar la vida eterna. Así lo consideran muchos. Y no es nuevo que en nuestra sociedad hayan teóricos y entre hombres ilustres y connotados que salgan con ideas como estas. No, en aquel momento a este mensaje que usted y yo creemos, también en el principio le llamaron error y dijeron que la noticia de que se cumpliera y que se diseminara o se esparciera por el mundo o se diera a conocer la noticia en el pueblo de Israel iba a venir a ser un error peor que el primero. Pues por lo menos no pensaban mal, en el sentido no de que iba a ser un error, sino en que sí sabían que iba a ser un mensaje de impacto. Un mensaje que trascendiera naciones, que trascendiera lenguas, que trascendiera pueblos, que trascendiera idiomas, que trascendiera incluso niveles de estatus social, de niveles académicos, de niveles económicos. En realidad, sabían ellos que era la verdad, pero no convenía, por intereses personales o propios de aquel entonces, como hoy, negarse a expresar el mensaje más grande de todos los tiempos, porque estamos acostumbrándonos a utilizar a nuestro Dios y las cosas de Dios para nuestros propósitos, para nuestros propios propósitos,
Mas no hemos entendido que no se trata de usar ni a Dios ni a sus asuntos para satisfacer o cumplir los nuestros, sino nosotros para cumplir o satisfacer los propósitos de Dios. Cuando entendamos eso, entonces seremos maduros y tendremos la mente de Dios. Pero mientras estamos pensando que vamos a tomar a Dios o de Dios para satisfacer lo nuestro, todavía somos niños en la fe, todavía somos inmaduros. Ahora bien, no convenía, claro, porque esto era satisfacer los deseos o los designios de Dios, hablar de que Jesús había resucitado y que se diera a conocer la resurrección. Es aquí entonces cuando piensan, si el pueblo se llega a enterar de que sí hubo resurrección, no vamos a poder parar esto. Y el error será más grave, será más grande. Verso 65. Pilato les dijo, bueno, el gobernante escucha, se presta. Igual no tiene ningún compromiso con los judíos con respecto a ley se refiere de obediencia. Pues total es como decir, ¿quiénes iban a saber mejor que ellos eran los líderes del pueblo de Dios, los dirigentes del pueblo de Dios, los entendidos en la materia, los entendidos en profecía, en obediencia, en cumplimiento? Y fue justamente lo que hizo. A lo mejor cobardemente, a lo mejor sin colocarse en la postura correcta, pero igual, entre él, es decir, entre Pilato, los principales sacerdotes y fariseos, los más entendidos eran los últimos dos que mencioné. Y por eso dice el verso 25, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, es decir, ahí tienen un ejército, ahí tienen un escuadrón, un pelotón, o ahí tienen soldados asignados, asegúrenle como saben. Ustedes son los que conocen. Ustedes saben cómo funcionan estas cosas en su pueblo. Ustedes son los que conocen este asunto. Como gobernante le competía ceder a una guardia, pues hace la parte que le corresponde. Ahí tienen algunos guardias, puede tomarlos y hagan como ustedes saben. Es decir, les da la venia. Verso 66, entonces fueron y aseguraron el sepulcro. Escuche, fueron y aseguraron, es decir, resguardaron o vigilaron el sepulcro. Desde ese día, porque recordemos que el mensaje esperado era que ya no se iba a encontrar al tercer día, porque iba a estar resucitado. Bien, pero no solamente van y cuidan, vigilan la guardia, el sepulcro, sino dice sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que se coloca la guardia, no dice cuánto, no dice si eran dos o eran más, pero ahí dice guardia, habla de un escuadrón o de un pelotón o de algunos alguaciles encargados. No olvide, escolta romana, era guardia romana. Así que no se valen los errores. Pecado cometer errores. Y dice, se queda la guardia, sellan la piedra. Bien. Luego dice, pasaba el día de reposo y es lo que ya hemos conocido. Ahora bien, notemos, ha resucitado el Señor. Aunque se planificó, aunque se boicoteó, aunque se interpusieron, aunque quisieron irrumpir, aunque hicieron un plan, un proyecto, para aquel entonces un megaproyecto, un análisis, una interpretación que exagerados, con todo y guardia, con todo y alguaciles, sellando la piedra, colocándola desde el momento en que todavía Jesús está en el sepulcro, cuidando de que luego no se fuera a dar a conocer la noticia más grande que el mundo necesitaría, que traería luz y vida a la humanidad. Pero ¿qué sucede a la altura del verso 6? Ya en día domingo. Ahí está la guardia todavía. Ahí está la piedra todavía a la puerta del sepulcro, sellada, como dice el verso 66 del capítulo 27.
Nadie ha llegado. Por lo menos la guardia podría dar fe de eso. El asunto es que en el verso 2 dice, hubo un gran terremoto por la presencia de un ángel del Señor que llegó a ese lugar, que descendió del cielo y que llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. No valió sello. Luego, en el verso 4 dice, de miedo los guardas, insisto, quisiera que diga el número, pero no lo tiene. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan especifican con números, solo dicen los guardas. Temblaron y se quedaron como muertos, perplejos, atónitos, enmudecidos, inmóviles. Todos estos eventos pudieron suceder en esa manifestación, tanto celestial por la presencia del ángel, como natural por la presencia del terremoto. El asunto es que el ángel está en el sepulcro, las mujeres llegan y dicen, no temáis vosotras. Dice, yo sé que buscan al que fue crucificado, pero no está aquí, dice el verso 6, ha resucitado. Bueno, por lo menos los guardias tendrían que dar fe, porque ¿cómo que ha resucitado si ellos no se han quitado de ahí, no se han movido de ahí? En el verso 7, el ángel dice a las mujeres que vayan pronto y digan a sus discípulos, es decir, a los apóstoles. En el verso 8 les dice que vayan para que no vayan ellos a Galilea, porque que Jesús, va delante de ellos a Galilea y que allá le van a ver. Ahora bien, verso 11, para que vea todo esto, ha resucitado, aunque en aquel momento, con todo y un complot, con todo y y estrategias de inteligencia para aquel momento, ¿verdad? Con todo y la trama que estaban armando o que se armó, pero mire que la cosa cada vez más se agudizaba porque se iba a caer todo el escenario que se habían montado. Revise conmigo a la altura del verso 11 del capítulo 28 del libro de Mateo. Considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo. Note, capítulo 28, versículo 11 del libro de Mateo dice, mientras ellas iban, ellas se fueron contentas con la noticia, seguro que sí. Felices de saber que su Señor ha resucitado, que se cumplieron las palabras tal y como lo había venido diciendo el maestro. Y felices a dar las buenas nuevas, es decir, la gran noticia, para en este momento, las nuevas, es decir, la noticia, para los discípulos, para los apóstoles. Ellas no le van a predicar, no andan predicando, ni tampoco van diciéndole a todo lo que se encuentran. No, el ángel fue muy específico. Dice a los apóstoles, a los discípulos, a los que estaban esperando la presencia del Señor y que podrían encontrarse en Galilea. Verso 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, he aquí unos, no dice cuántos tampoco, no dice que todos, da la opción o la idea a que se quedan algunos en el sepulcro. Dice, fueron a la ciudad, es decir, a Jerusalén, y dieron aviso a los principales sacerdotes, a los mismos que les habían contratado para estar ahí cumpliendo ese deber. Y les dijeron y les contaron cómo habían sucedido las cosas. ¿Qué es lo que había acontecido? ¿Qué es lo que pudieron haber dicho los guardias? Bueno, que hubo la presencia de hubo la presencia de un ser divino, un ser celestial, como ser un ángel. Y que tras su presencia, un gran terremoto, removió la piedra, se sentó el ángel. Y en conclusión sería, resucitó el Señor. En el verso 12, revise conmigo, ellos cuentan todo. Seguro que son los buenos para dar fe de que en realidad hubo una resurrección. Porque cuando la piedra se removió, pues ya no encontraron a nadie. Verso 12. Y reunidos con los ancianos, con los líderes del pueblo de Dios,
con los entendidos en el asunto, con las personalidades donde descansaba la confianza de la sociedad, de la humanidad para aquel entonces. En el pueblo de Israel, ellos eran los ancianos. Y ha habido consejo, hasta se reunieron para consejo, donde se discutían las mejores ideas, donde se celebraban las mejores estrategias, las decisiones a tomar, las ideas más sabias y prudentes. Se celebraban en ese tipo de reuniones, de presencia de ancianos, en consejo. ¿Has escuchado esa frase? Hubo consejo de ministros, dice. A veces lo más desconsejable. Lo digo porque también aquí se deja ver tal asunto. ¿Por qué? Note conmigo. Mire el gran evento que se celebra ahí, en ese interior del consejo. Dice, y dieron, mire en lo que concluye el argumento de Mateo con respecto al consejo que hubo. Dice, y dieron mucho dinero a los soldados. Resumamos esa frase. Soborno. No es la primera vez que aparece soborno, ¿sabe? Así que no es de escandalizarnos, ni de sorprendernos cuando escuchamos hablar que se soborna a tal autoridad, o que se soborna a tal burócrata. No es nada nuevo, ¿sabe? También empleados del Imperio Romano, no de un estado como los nuestros, ¿sabe? Con todo y libertades, y con muchas cosas como ser un país de estado. No, en aquel momento era imperio, era la potencia. Roma era la potencia en aquel momento, era el imperio. Y aún así, una guardia o una escolta romana muy celosa, cumpliendo su deber, pero también se prestaron. Y se prestaron con el mensaje de beneficio para ellos y de beneficio para el mundo entero. Se dejaron sobornar. Los soldados fueron sobornados. Y fueron sobornados por el consejo. ¿Sabe? Este mensaje de la resurrección, esta noticia de que Jesús resucitó, en realidad ha tenido que vencer tantos obstáculos como pueda imaginar. Verso 13. Diciendo, ¿quiénes? Los del consejo. Los que estaban dirigiendo el pueblo de Dios y dirigiendo la sociedad en la ciudad de Jerusalén. En esta segunda no se encuentra Pilato, pero seguro lo van a hacer parte porque tienen que informar. No le van a venir con cualquier cuento al gobernante Pilato, porque Pilato se debe al César, que era la altura más grande que había en el imperio. Verso 13, y le dijeron, decid vosotros, ¿verdad? Ya sabemos que el sobornado es un mandadero más. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Esa es la verdad con respecto a la resurrección. No ha resucitado, no hay resurrección, no hay tal resurrección. Lo cierto es que sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron. Pero ¿cómo se lo van a robar si es la guardia romana? Es inconcebible esto. Insólito pensar en esta idea. Sí, así es. Cuando hay soborno y una estrategia de estas en celebración de consejo, aunque sea de gabinete, siempre son barateras. Siempre son débiles. Y revise, no se les ocurrió otra idea mejor. No, vinieron de noche y se lo robaron, estando nosotros dormidos. Pero no podían los soldados romanos cometer un tipo de este error. Se pagaban caro. Recuerda el guardia en la prisión de Filipo,
cuando el apóstol Pablo y el hermano Silas estaban presos, ¿qué sucedió? Y esto que hubo un fenómeno ahí, un fenómeno sobrenatural, como ser la presencia del terremoto. Bueno, natural en el sentido de que fue terremoto, pero sobrenatural porque fue producto a través del poder de Dios por medio de la oración y los cantos que entonaban Pablo y Silas. Así lo deja ver el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y lo que tenemos es, dice, sacó la espada y se iba a matar. ¿Quién? El guardia, el encargado de turno, porque sabía que tenía que responder con su vida, aunque no haya sido su culpa. Pero sabe, esto dice, nosotros los vamos a poner a salvo, termina diciendo el verso 14, y vamos a persuadir ¿a quién? Al gobernador. ¿Quién era? Pilato. Es decir, no con cualquier cosa podían presentarse ante Pilato, pero hasta se prestaron para decir, nosotros lo persuadimos, es decir, nosotros lo convencemos, nosotros nos encargamos de que no les hagan nada, de alguna manera. Pero la verdad es, no ha resucitado. No está su cuerpo en el sepulcro porque sus discípulos lo robaron para hacer creer que había resucitado. ¿Sabe qué es lo más lamentable de todo esto? Verso 15. Y ellos tomando el dinero, porque una cosa es que se lo ofrezcan y otra es que lo tome, es decir, consumado el soborno, hicieron como se les había instruido. Y este dicho, ¿cuál dicho? Este de que Jesús no resucitó, sino de que Jesús se robaron el cuerpo. Este dicho se ha divulgado, dice Mateo, se ha divulgado entre los judíos, es decir, entre el pueblo de Dios de aquel momento hasta hoy. ¿Cuándo es hoy? Ahí en Mateo, ¿cuándo es hoy? Si Mateo se escribe ahí en los años del primer siglo, cuando Mateo dice hasta hoy, es decir, está redactando el libro y todavía se escuchaba entre los judíos, no sé si una gran parte o una minoría, pero todavía se divulgaba la idea o la noticia, o de una forma como largor popular, no, ¿cuál que ha resucitado? Lo que sucedió es, los discípulos llegaron, la guardia estaba dormida y hurtaron el cuerpo. Por eso es que hablan de resurrección. Cuando Mateo termina de escribir el libro, dice, hasta hoy, dice, esa es la idea. ¿Cuántos hombres y mujeres se perdieron por dicha idea? ¿Cuántos se quedaron sin recibir y sin creer el mensaje de la resurrección? Hermano mío, amado televidente, que tiene el corazón de Dios, el Señor ha resucitado. O nos sumamos a la idea de estos que se dejaron sobornar y de esta, o la idea del soborno que surgió como la más excelente noticia y fue no, el cuerpo fue robado. Por eso es que hablan de resurrección. Su fe y la mía seguro trasciende a más. Va a la verdad. La verdad para nosotros es que el Señor ha resucitado. No se quedó en la tumba. Aunque haya habido un plan, una estrategia que cambiara el rumbo de la historia. Y aunque todavía se escuche decir por algunos que dudan, pero para nuestro tiempo es lo mejor que ha pasado. Revise conmigo por qué. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 6, revise a la luz de la palabra de nuestro Dios, Romanos 6:4. Mire cómo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La frase que nos urge, dice, a fin de que como Cristo resucitó. El apóstol Pablo lo da ya por un precedente acontecido. Resucitó, no resucitará. Por la gloria del Padre, ¿para qué ha resucitado? Y el Señor ha resucitado, venciendo aquel montón de obstáculos. Pero el Señor ha resucitado, dice,
por la gloria del Padre, para que nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál cree que es el propósito de que ha resucitado el Señor? No solamente es la gran noticia que forma parte de la salvación para la humanidad, para su vida y la mía por la eternidad, sino para que antes de que vayamos a la eternidad, nos sirva el saber que el Señor ha resucitado para que andemos en vida nueva. Y mayormente ahora, seguro que en alguno de estos 7 días del 2021 hemos dicho, año nuevo, vida nueva. Bueno, pues año nuevo, vida nueva en Cristo Jesús. Y siempre hemos de tener vida nueva si estamos a partir de los que ya resucitamos con Cristo. De los que ya hicimos las veces con Cristo. ¿Dónde? Según el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, en el bautismo hemos hecho las veces de Jesús. Hemos muerto al pecado. Hemos sepultado nuestra vida pecaminosa, nuestros vicios, nuestros deseos y todas esas cosas que nos ponen alejados del Señor. Pero también en el bautismo hemos resucitado al igual que Jesús. Así lo coloca el apóstol Pablo a los Romanos. Y dice con qué propósito. Nosotros hemos resucitado para vida nueva, pero es que nos garantiza esa resurrección para vida nueva porque el Señor resucitó. Jesús se queda en la tumba, Jesús se queda sepultado, Jesús cumple los primeros 2 puntos y nos afecta todo el plan. Pero el Señor resucita por la gloria del Padre y nosotros para vida nueva. Así que es una de las noticias maravillosas. No solamente es la gran noticia que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús y que nos lleva camino a la eternidad, sino que mientras tanto nosotros también con nuestro cuerpo, con nuestra vida nos sometemos en el bautismo para resucitar a vida nueva. Mientras esperamos al Señor, mientras esperamos al llamado primicia de entre los muertos, nuestro deber es andar en vida nueva. Y es una forma de decirle al mundo, y es una forma de recordarnos, y es una forma de decir que el Señor ha resucitado. Para quien le falta este paso, puede hacerlo ahora. ¿Quiere hablar de la resurrección de Jesús? Comencemos a andar en una nueva vida a partir de nuestro bautismo. Cerrando nuestro enfoque, ¿para qué más ha resucitado? El Señor ha resucitado, pero véalo desde el punto de vista en que el apóstol Pablo se lo presenta a Romanos, específicamente a la altura del capítulo 4. Romanos en el capítulo 4. ¿Por qué? Por su importancia. Considérelo conmigo. Romanos capítulo 4, verso 22 en adelante. Considerándole tienen ustedes, sigue la lectura conmigo. Romanos 4, 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿A quién? A Abraham, que es de quien está hablando el contexto. Dice que su fe, su obediencia, le fue contada por justicia. Pero no solamente a Abraham, mire, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Cuál es nosotros? Nosotros, los que estamos ahora en la gracia, los que vivimos en este tiempo, a quienes nos ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones o desobediencias y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Bendito Dios. El Señor ha resucitado. Aunque tuvo que vencer muchos obstáculos ese mensaje. Aunque en el inicio no se celebró de la mejor manera. Aunque hubo trama, aunque hubo estrategias de altos funcionarios del Estado en aquel momento. Y tuvo que vencer toda esa gama de asuntos. Pero el Señor resucitó. Superó a un soborno, el Señor resucitó. Pero resucitó para que andemos en vida nueva. Y esta última parte, resucitó para justificarnos. Dice para justificación. ¿Y eso qué significa? Es decir, resucitó para hacernos libres de culpa. Para declararnos inocentes. Para eso resucitó el Señor. ¿En cuánto le ha ido este mensaje? ¿En cuánto le abona?
puede compartir su experiencia con nosotros. Mientras tanto, disfrutamos el segmento de la Biblia en 60 segundos. Puedo olvidar De la crucifixión en 60 segundos. Para ejecutar a sus enemigos, el Imperio Romano buscó una forma pública y dolorosa de matar a los condenados. Optaron por la crucifixión. En la crucifixión, tomaban al reo y lo flagelaban. Luego lo clavaban en una cruz, pasando clavos por sus muñecas y por sus tobillos. Lo colgaban de una forma que no podía respirar sin tirar contra los clavos, levantando el cuerpo y dejando funcionar los pulmones. Con el tiempo, el víctima se cansaba y dejaba de levantarse. Moría ahogado internamente o moría asfixiado. Los romanos solían quebrarle las piernas a sus víctimas para acelerar el proceso. Era una muerte espantosa y nuestro Señor lo sufrió por nosotros. Es la crucifixión en 60 segundos. Por amor se entregó el Salvador. Como hemos disfrutado de este precioso mensaje, por bendición de nuestro Dios, hemos hablado, ha resucitado. El Señor ha resucitado, superando muchas intemperias en el inicio, de acuerdo a Mateo capítulo 27 y capítulo 28. Ha resucitado para que andemos en vida nueva. Y ha resucitado para justificarnos, es decir, hacernos inocentes o libres de culpa, colocarnos como inocentes delante de Dios, nuestro Padre. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos como ser Henry Hernández, Dalia Martínez, Rogelio Díaz Brizo, Funes Vargas Nelly, todos ellos quienes están en sintonía de TV Estrella Canal 25 y este es su programa Biblia Abierta. De igual manera dice 2 veces compartido, nos alegra mucho que nos ayude a diseminar el mensaje de nuestro Dios a través de sus cuentas tanto de Facebook como de YouTube y a la vez vía cable Canal 25. Y así también como ahora hemos llegado a la parte final de este programa. Primero Dios, nos hemos de ver el día de mañana para honra y gloria del Padre, pero para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales a través de estudios bíblicos presentados los días jueves y los días viernes en punto de las 4 por su canal TV Estrella Canal 25. Este es su servidor amigo, muy contento de haber compartido con ustedes el precioso mensaje de nuestro Dios. Le invita a que se comunique siempre y a que esté pendiente de su programa Biblia Abierta. La bendición de Dios en sus vidas, la bendición de Dios en sus hogares. De tu Dios, que por todos somos la iglesia de Cristo.